Hay algo que nadie te ha dicho y que está ocurriendo dentro de tu cuerpo en este preciso instante. Mientras respiras, mientras parpadeas, mientras tu corazón late sin que tú se lo pidas. Algo tan diminuto que es invisible a simple vista, pero tan poderoso que los científicos más brillantes del mundo han comenzado a perder el sueño por ello. No es un virus, no es una bacteria, no es nada que hayas aprendido en el colegio, ni que tu médico de cabecera te haya explicado en una consulta rutinaria. Es algo que has ingerido hoy, algo que respiraste ayer, algo que tocaste la semana pasada sin saberlo, y que ahora mismo está viajando silenciosamente por tus más de 96.000 kilómetros de vasos sanguíneos, buscando un lugar donde instalarse, donde quedarse, donde hacer daño de forma lenta, progresiva e invisible. Hablamos de los microplásticos, y lo que estás a punto de descubrir cambiará para siempre la forma en que ves tu alimentación, tu entorno y tu propia salud. Durante décadas, el plástico fue celebrado como uno de los grandes inventos de la humanidad. Ligero, resistente, barato, duradero. Lo pusimos en todas partes. En los envases de nuestros alimentos, en las botellas de agua que bebemos cada día, en la ropa que llevamos sobre la piel, en los utensilios con los que cocinamos, en los juguetes con los que crecieron nuestros hijos. Construimos un mundo de plástico y nos sentimos orgullosos de ello. Pero nadie nos dijo lo que ocurriría después. Nadie nos explicó que ese plástico no desaparece, que no se destruye, que simplemente se fragmenta en partículas cada vez más pequeñas hasta volverse microscópico, hasta colarse por los poros de nuestra piel, hasta filtrarse en el agua que bebemos, hasta depositarse en los alimentos que ponemos sobre nuestra mesa. Y cuando esas partículas entran en nuestro cuerpo, el sistema inmunitario las detecta como invasores extraños y desencadena una respuesta inflamatoria que, sostenida en el tiempo, puede convertirse en el origen silencioso de enfermedades que hoy creemos incomprensibles. Lo que hace que este tema sea verdaderamente alarmante no es solo la presencia de los microplásticos en el medio ambiente. Es que ya están dentro de nosotros, dentro de todos nosotros. Investigadores de algunas de las universidades más prestigiosas del mundo han confirmado algo que sacude los cimientos de la ciencia médica moderna. Los microplásticos se han encontrado en el 100% de los cerebros humanos analizados. No en algunos, no en la mayoría, en todos. En el cerebro de personas jóvenes y mayores, de personas sanas y enfermas, de personas que cuidan su alimentación y de personas que no lo hacen. Esto significa que no hay excepciones, que ninguno de nosotros ha escapado a esta realidad. Y cuando el Dr. William Li, uno de los médicos e investigadores más respetados del mundo en el campo de la medicina angiogénica y la salud preventiva, comenzó a estudiar en profundidad este fenómeno, lo que encontró fue tan perturbador como esperanzador a la vez, porque la ciencia no solo nos muestra el problema, sino que también nos señala el camino hacia la solución. Pero antes de hablar de soluciones, necesitamos entender con claridad lo que está en juego. Cuando los microplásticos penetran en el torrente sanguíneo, inician un viaje que puede llevarlos hasta los órganos más vitales de nuestro cuerpo. Y el cerebro, protegido durante millones de años de evolución por la barrera hematoencefálica, uno de los sistemas de defensa más sofisticados que existe en la naturaleza, ya no es capaz de detenerlos a todos. Las partículas más pequeñas, los llamados nanoplásticos, logran atravesar esa barrera y acumularse en el tejido cerebral. Una vez allí, pueden provocar neuroinflamación. Ese estado de inflamación crónica en el sistema nervioso central que los neurocientíficos asocian con un mayor riesgo de deterioro cognitivo, pérdida de memoria, dificultades de concentración y, en los casos más graves, enfermedades neurodegenerativas que roban poco a poco la esencia de quién somos. Y no solo eso, los microplásticos también actúan como transportadores de otras sustancias tóxicas, metales pesados, disruptores endocrinos, compuestos químicos que interfieren con nuestras hormonas y con la expresión de nuestros genes, con el propio lenguaje de nuestro ADN. Y aquí es donde la historia se vuelve todavía más profunda, todavía más urgente. Porque el daño no se produce de un día para otro, es acumulativo, es silencioso. Es el tipo de daño que no duele hasta que ya es demasiado tarde para ignorarlo. Es el tipo de daño que se confunde con el cansancio, con el estrés, con el paso del tiempo. ¿Cuántas personas están hoy atribuyendo su falta de energía, su niebla mental, su dificultad para recordar cosas simples, su inflamación crónica, a causas que no tienen nada que ver con lo que realmente está sucediendo dentro de sus cuerpos? ¿Cuántas personas están buscando respuestas en lugares equivocados,
porque nadie les ha hablado de los microplásticos con la claridad y la honestidad que este tema merece. Y esa es precisamente la razón por la que estamos aquí hoy. Porque la información es la primera línea de defensa. Porque conocer el problema es el primer paso hacia la solución. Y porque lo que viene a continuación podría ser la información más importante que hayas escuchado en mucho tiempo sobre tu salud, sobre tu cerebro y sobre tu futuro. Ahora que comprendes la magnitud de lo que está ocurriendo dentro de tu cuerpo, ahora que sabes que los microplásticos no son una amenaza futura, sino una realidad presente que ya habita en tu cerebro, en tu sangre, en tus órganos, la pregunta que inevitablemente surge es la siguiente. ¿Qué puedes hacer tú, hoy, con lo que tienes, desde donde estás, para protegerte? Y la respuesta, aunque pueda sorprenderte, no está en un medicamento de última generación. No está en una terapia experimental disponible solo para unos pocos. No está reservada para quienes tienen acceso a los mejores hospitales del mundo. La respuesta está en gran medida en algo que llevas toda tu vida haciendo sin darle la importancia que merece. Está en lo que comes. Está en la calidad de los alimentos que pones sobre tu mesa cada día. Está en la inteligencia ancestral de tu propio cuerpo. Ese cuerpo que, cuando recibe las herramientas adecuadas, tiene una capacidad de defensa y de regeneración que va mucho más allá de lo que la medicina convencional nos ha enseñado a creer. El intestino es el primer campo de batalla. Es la primera línea de defensa de tu organismo frente a los microplásticos que entran a través de los alimentos y del agua. Y lo que la ciencia más avanzada está descubriendo en los últimos años es que la salud de tu intestino determina, en una proporción que nos deja sin palabras, la salud de tu cerebro, la fortaleza de tu sistema inmunitario, la claridad de tu mente y la resistencia de tu cuerpo frente a las agresiones del entorno. Cuando tu barrera intestinal está íntegra, cuando tu microbiota, esa comunidad de billones de microorganismos que viven en tu intestino, está diversa, equilibrada y robusta. Tu cuerpo tiene la capacidad de atrapar, neutralizar y eliminar una parte significativa de los microplásticos antes de que puedan acceder al torrente sanguíneo. Pero cuando esa barrera está dañada, cuando la microbiota está empobrecida por años de alimentación ultraprocesada, por el abuso de antibióticos, por el estrés crónico, por la falta de sueño, los microplásticos se encuentran el camino libre hacia tu sangre, hacia tus órganos, hacia tu cerebro. Y es aquí donde la fibra dietética emerge como uno de los descubrimientos más poderosos y esperanzadores de la medicina preventiva moderna. La fibra dietética no es simplemente ese componente que nos dicen que debemos consumir para ir bien al baño. Es mucho más que eso. Es, según las investigaciones más recientes, una de las herramientas más eficaces que tiene tu cuerpo para capturar los microplásticos en el interior del intestino y arrastrarlos hacia el exterior, antes de que crucen la barrera intestinal. Las fibras actúan como una red de protección, como un sistema de filtración natural que atrapa las partículas tóxicas y las conduce fuera de tu organismo a través de la eliminación natural. Pero no todas las fibras son iguales. Y este es un matiz crucial que marca la diferencia entre una estrategia que funciona y una que no. El Dr. William Li, cuya labor investigadora ha transformado la forma en que entendemos la relación entre alimentación y enfermedad, ha insistido en algo que los estudios respaldan con contundencia. La diversidad de las fuentes de fibra es tan importante como la cantidad. No basta con comer una sola fruta o un solo tipo de cereal. Tu microbiota necesita variedad para prosperar, para multiplicarse, para fortalecer su capacidad de combatir las toxinas que entran en tu cuerpo cada día. Frutas de temporada, verduras de distintos colores, legumbres en todas sus formas, cereales integrales sin procesar, frutos secos, semillas de lino, de chía, de calabaza. Cada uno de estos alimentos aporta un tipo diferente de fibra, alimenta distintas familias de bacterias beneficiosas en tu intestino y contribuye, de manera sinérgica y acumulativa, a construir esa muralla interior que tu cuerpo necesita para defenderse del mundo tóxico en el que vivimos. Y mientras alimentas tu microbiota con esta diversidad de fibras, estás haciendo algo más que protegerte de los microplásticos. Estás reduciendo la inflamación sistémica. Estás mejorando la comunicación entre tu intestino y tu cerebro a través del eje intestino-cerebro. Estás fortaleciendo tu sistema inmunitario. Estás regulando tus niveles de azúcar en sangre. Estás protegiéndote de enfermedades cardiovasculares. Y estás invirtiendo en una calidad de vida que se percibe no solo en los análisis clínicos, sino en cómo te sientes cada mañana al despertar, en la claridad de tu mente, en tu nivel de energía, en tu capacidad para afrontar los desafíos del día.
Pero la alimentación no es el único frente en esta batalla. El agua que bebemos es otra fuente crítica de exposición a los microplásticos. Y aquí la ciencia nos ha regalado un descubrimiento tan sencillo como extraordinario. Las investigaciones han demostrado que ciertos métodos de preparación del té, especialmente cuando se utilizan hojas sueltas de té de alta calidad, tienen la capacidad de actuar como filtros naturales que retienen una parte significativa de los microplásticos y los metales pesados presentes en el agua. Las propias hojas de té, durante el proceso de infusión, generan una especie de red molecular que atrapa las partículas contaminantes y las mantiene separadas del líquido que finalmente bebes. Es un ejemplo perfecto de cómo la sabiduría de la naturaleza y el conocimiento científico convergen en soluciones que están al alcance de todos, soluciones que no requieren tecnología costosa ni conocimientos especializados, sino simplemente información y voluntad de cambiar pequeños hábitos cotidianos. Y son precisamente esos pequeños cambios aplicados de manera consistente y consciente, los que tienen el poder de transformar radicalmente tu salud desde adentro hacia afuera. Llegamos al momento más importante de este viaje, al punto en el que la información deja de ser solo conocimiento y se convierte en poder real, en poder transformador, en ese tipo de poder que no se mide en dinero ni en influencia social, sino en la capacidad de tomar decisiones conscientes que cambian el rumbo de tu salud, de tu mente y de tu vida entera. Porque todo lo que hemos explorado hasta aquí, la presencia invisible de los microplásticos en tu cerebro, el papel crucial de tu intestino como primera línea de defensa, la capacidad extraordinaria de la fibra dietética para atrapar y eliminar toxinas, la sabiduría oculta en una simple taza de té. Todo eso tiene sentido únicamente si lo conviertes en acción, si lo traducen en decisiones concretas que puedas tomar hoy, mañana y cada día que sigue. Porque la salud no es un destino al que se llega de una vez y para siempre. Es un camino que se recorre paso a paso, hábito a hábito, elección a elección. Y cada pequeña decisión que tomas en favor de tu cuerpo es un acto de amor propio, de respeto hacia ti mismo y hacia los que te rodean, hacia las personas que te necesitan presente, lúcido, fuerte y vivo. El primer paso, y quizás el más poderoso de todos, es la hidratación consciente. El agua es la sustancia más fundamental para la vida, pero no toda el agua es igual. Y en un mundo saturado de microplásticos, la calidad del agua que bebes es una decisión que no puedes seguir tomando de forma automática. Elige fuentes de agua filtrada siempre que sea posible. Invierte en un buen filtro de carbono activo para tu hogar. Evita en la medida de lo posible el agua embotellada en plástico de un solo uso, que paradójicamente es una de las fuentes más concentradas de microplásticos que existen. Beber suficiente agua limpia a lo largo del día no es solo una cuestión de hidratación celular, es una estrategia activa de depuración, porque el agua es el medio que tu cuerpo necesita para transportar los microplásticos capturados por la fibra a través del sistema digestivo y eliminarlos de manera eficiente. Sin una hidratación adecuada, incluso la mejor dieta rica en fibra pierde una parte importante de su capacidad protectora. El agua y la fibra trabajan juntas, se potencian mutuamente, y juntas forman uno de los dúos más poderosos que la medicina preventiva pone hoy a tu disposición. El segundo paso es revisar con honestidad y sin juicio los envases que utilizas en tu cocina y en tu vida cotidiana. Los recipientes de plástico, especialmente cuando se exponen al calor, liberan microplásticos directamente en los alimentos y bebidas que consumes. Calentar comida en envases de plástico en el microondas, beber café o infusiones en vasos de plástico, almacenar alimentos calientes en recipientes de plástico. Son hábitos que multiplican de forma dramática tu exposición diaria a estas partículas tóxicas. El cambio hacia recipientes de vidrio, acero inoxidable o cerámica no es un lujo ni una moda pasajera. Es una decisión fundamentada en la ciencia, respaldada por investigadores como el Dr. William Li, que ha dedicado años de su carrera a comprender cómo el entorno que construimos a nuestro alrededor impacta directamente en nuestra biología, en nuestra genética, en nuestra capacidad de sanar y de enfermar. Cada vez que eliges un recipiente de vidrio sobre uno de plástico, estás tomando una decisión que tu cerebro, aunque no pueda agradecértelo con palabras, agradece en silencio con cada neurona que se mantiene sana, con cada sinapsis que funciona con claridad, con cada pensamiento que fluye sin la niebla de la inflamación crónica. El tercer paso es quizás el más profundo de todos, porque trasciende lo físico y entra en el territorio de la conciencia, de la atención plena, de esa capacidad tan humana y tan frecuentemente dormida de preguntarnos por qué hacemos lo que hacemos, y si lo que hacemos
nos está llevando hacia donde realmente queremos ir. Vivimos en una cultura que nos ha enseñado a consumir sin reflexionar, a comprar sin cuestionar, a comer sin sentir. Nos han vendido la velocidad como virtud y la conveniencia como progreso. Y en ese camino hemos perdido la conexión con algo esencial, con la inteligencia de nuestro propio cuerpo, con la sabiduría de la naturaleza, con el conocimiento ancestral que durante milenios guió a los seres humanos hacia los alimentos que curan, hacia los hábitos que fortalecen, hacia los ritmos que sostienen la vida. Recuperar esa conexión no requiere renunciar al mundo moderno. Requiere habitarlo con más conciencia, con más presencia, con más intención. Requiere elegir la manzana sobre la bolsa de chips, el agua filtrada sobre el refresco embotellado, el recipiente de vidrio sobre el de plástico, la comida cocinada en casa sobre el ultraprocesado envuelto en capas de plástico que ni siquiera podemos pronunciar. Y cuando todos estos pasos se unen, cuando la hidratación consciente se combina con una alimentación rica y diversa en fibra, cuando los cambios en los envases se suman a la reducción progresiva de los plásticos de un solo uso, cuando la infusión de té preparada con hojas sueltas reemplaza al agua embotellada, cuando la conciencia reemplaza al automatismo, algo extraordinario comienza a suceder dentro de tu cuerpo. Tu microbiota empieza a florecer. Tu barrera intestinal se fortalece. La inflamación sistémica comienza a ceder. Tu cerebro respira, en sentido figurado, y también en sentido profundamente biológico. Porque cuando reduces la carga tóxica que soporta cada día, cuando le das las herramientas que necesita para eliminar lo que le daña y absorber lo que le nutre, su capacidad de funcionar con claridad, con agilidad, con creatividad y con resiliencia, se potencia de maneras que la ciencia apenas está comenzando a comprender, y que tú puedes comenzar a experimentar mucho antes de que los estudios terminen de confirmos. Este es el verdadero mensaje que la investigación más avanzada de nuestro tiempo quiere transmitirte. Que tu cuerpo no es una víctima pasiva del mundo en que vive, que tiene el poder de adaptarse, de defenderse, de regenerarse, siempre y cuando tú le des lo que necesita para hacerlo. Si te están aportando valor nuestros temas, por favor suscríbete, dale like y activa la campanita de notificaciones para que puedas ver nuestros nuevos videos con anticipación.